Ponemos a grabar. Perfecto. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Hoy presentamos al licenciado Alex David Guano. Trabaja en nuestro instituto. Él es becario doctoral de agencia. Él nos va a presentar el seminario titulado Brucella abortus modula la diferenciación de macrófagos hacia fenotipos M2, alterando sus funciones. Bueno, las preguntas las pueden hacer al final con cámara o las pueden escribir en el chat y después se las formulamos a Alex. Cuando quieras, Alex. Perfecto, gracias, Vero. Bueno, gracias por la introducción. El día de hoy, como lo dijo Vero, voy a presentar parte de los resultados de mi proyecto de tesis que llevan por título Brucella abortus modula la diferenciación de macrófagos hacia fenotipo de M2 alterando sus funciones. Y a manera de introducción, quiero comenzar recordando que la brucelosis es la zoonosis más frecuente o una de las más frecuentes a nivel mundial, con más de medio millón de casos nuevos cada año, concentrados principalmente en las regiones del Mediterráneo, Asia Central, la península arábica y así también América Latina. Esta zoonosis es causada por bacterias del género Brucella, de las cuales, si bien se conocen varias especies y subtipos, las especies Brucella abortus, militensis y suis son las principales o fungen como los principales agentes patogénicos para el ser humano. La brucelosis en humanos es una enfermedad debilitante, pero rara vez letal. Esta suele adquirirse principalmente por el consumo de productos lácteos sin pasteurizar, así como también por la inhalación de aerosoles contaminados y también por el contacto con mucosas. Eh, si bien se caracteriza principalmente por presentar síntomas como son fiebre ondulante, sudoración nocturna, esplenomegalia, así como también pérdida de peso, y en su fase crónica puede derivar en complicaciones como lo son complicaciones osteoarticulares, neurobrucelosis y también endocarditis, siendo esta última una de las principales patologías implicadas en aquellos casos letales. Tengo un problema con este. Ahí está. El éxito patogénico de Brucella radica principalmente en su capacidad para evadir el sistema inmune de células fagocíticas especializadas, como lo son macrófagos, células dendríticas, así también células trofoblásticas placentarias. Además, a lo largo del tiempo, Brucella ha desarrollado diversos mecanismos de evasión inmune, lo que le ha permitido actuar como un patógeno silente, suprimiendo así o interfiriendo las respuestas inmunes del hospedador para establecer infecciones crónicas y persistentes. Si bien se ha estudiado la respuesta que generan estos macrófagos y células dendríticas frente a la infección, aún se conoce poco acerca de cómo Brucella y sus antígenos modularían el proceso de diferenciación de estos monocitos que están llegando al sitio de infección hacia macrófagos y si esto podría condicionar o no la respuesta inmune innata y adaptativa subsecuente. Es por esto que nosotros nos planteamos estudiarlo y nos planteamos el objetivo que fue dilucidar si Brucella abortus afectaba el fenotipo y funcionalidad eh, de estos macrófagos durante su diferenciación, para lo cual abordamos estos tres objetivos específicos, los cuales voy a ir desarrollando a lo largo de la charla. En primer lugar, nos preguntamos si el reconocimiento temprano de Brucella abortus durante la diferenciación podría alterar el fenotipo de estos macrófagos. Para lo cual, y para responder esta pregunta, diseñamos este modelo experimental en el cual obtuvimos células mononucleares de sangre periférica de dadores sanos, los cuales fueron purificados a partir de un gradiente de densidad usando ficol-percol
Y una vez obtenidos estos monocitos, fueron diferenciados o fueron cultivados durante 5 días en presencia o no de Brucella abortus, más la adición del factor estimulante de colonias de macrófagos a una concentración de 10 nanogramos microlitro. A los 5 días posteriores se evaluó la expresión de moléculas asociadas tanto a la presentación antigénica, así como ecoestimuladoras, mediante citometría de flujo y qPCR. Lo que pudimos observar es que Brucella abortus inducía una reducción en expresión de, de las moléculas asociadas a la presentación antigénica, como lo fue HLA-BC y DR de clase 1, clase 2, así también las moléculas coestimulatorias, como lo fue CD86 y CD40, y también la de SIDA CD54. A manera de control, pudimos observar también que tanto la morfología como la viabilidad celular no se encontraban alteradas en este diseño, en este modelo experimental, lo cual nos daba pie a pensar que estos fenómenos de reducción en expresión de los marcadores no era consecuencia de, o indicativo de que este fenómeno estaba relacionado con algo sugestivo a la pérdida de la integridad celular. En conjunto, estos resultados nos sugieren que Brucella abortus interfiere en la adquisición de un fenotipo competente para la presentación antigénica. Bien, como sabemos, los macrófagos son un componente clave en la inmunidad innata y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis, así como también en el reconocimiento y en la eliminación de patógenos. Además, cambios en el microambiente, especialmente aquellos inducidos por patógenos, pueden dirigir la polarización de estas células hacia perfiles funcionales de tipo M1 como M2. Es por eso que nosotros nos preguntamos hacia dónde estaban yendo o cuál era la dinámica que estaban adoptando nuestros macrófagos. Para esto lo que hicimos es analizar la expresión de marcadores clásicos de ambos fenotipos, es decir, M1 y M2, mediante citometría de flujo y qPCR. Y lo que pudimos encontrar era que Brucella abortus inducía una disminución en la expresión de marcadores de tipo M1, como lo fueron CD64 e INOS. Sin embargo, inducía una abregulación en la expresión de CD209, CD206, así como también la ciclooxigenasa 2, que son marcadores asociados principalmente a fenotipos M2. Bien, dado que los macrófagos se caracterizan por una alta plasticidad, nosotros nos planteamos si la presencia de Brucella promovía esta polarización de manera uniforme hacia este perfil M2 que nosotros estábamos viendo, o si por el contrario podía generar subpoblaciones heterogéneas dentro de estos macrófagos. Y para abordar esta pregunta, lo que hicimos es realizar un análisis de alta dimensión por citometría de flujo, en donde en lugar de analizar cada uno de estos marcadores por separado, usando estrategias convencionales de gating, lo íbamos a analizar de una manera conjunta utilizando algoritmos de reducción y clustering de manera no supervisada. Entonces, para esto utilizamos 8 dadores para de cada condición, y lo que hicimos fue, previamente a una limpieza de datos y a una concatenación de los mismos, utilizar una herramienta denominada TIDO, la cual es una herramienta que nos permite proyectar cada célula dentro de un mapa bidimensional, preservando la relación de similitud entre ellas. Es decir, que cada punto va a representar una célula, y las células que compartan o que tengan perfiles similares de expresión van a quedar cercanas entre sí en el gráfico. Así, en este primer gráfico de acá, lo que vemos es en color azul, en los puntitos azul, van a ser o van a estar representando las células de nuestra condición control. Y en puntitos rojos vamos a encontrar las células que fueron diferenciadas en presencia de Brucella. A priori, lo que pudimos observar fue que ambos grupos compartían gran parte del espacio del mapa,
lo que significaría que las células tanto de la condición control como la de la condición de Bruselas mantenían un perfil fenotípico similar. Sin embargo, también podemos observar que la densidad o los acúmulos de puntos va cambiando en distintas zonas. Es decir, en algunas zonas se concentran más puntos azules, es decir, la condición control, y hay otros puntos donde el acúmulo de células es mayor en la condición de Bruselas. Dicho de otra manera, lo que podemos ver es que Bruselas no estaría generando poblaciones completamente nuevas, es decir, poblaciones aisladas que no estén presentes en nuestra condición control, sino más bien lo que estaríamos viendo es que esta modifica la organización de las poblaciones ya existentes de una manera heterogénea dentro del mismo espacio fenotípico. Bien. Si bien Disney nos permite visualizar estas diferencias de distribución global, no resultaba suficiente para definir con claridad las subpoblaciones involucradas. Por lo tanto, aplicamos una segunda técnica que se denomina FlowZoom, que es un algoritmo de clustering un poco más robusto, el cual se basa principalmente en patrones compartidos de expresión de estos marcadores. Es así que esta combinación tanto de Flowzone como Disney nos permitió identificar 4 clústeres en nuestro modelo experimental, en donde el clúster número 2 fue el, el clúster más predominante, seguido del clúster número 1, el clúster 3 y el clúster 4. Bueno, cada uno de estos clústeres representa un fenotipo en particular basado en la expresión de estos marcadores. Y lo que pudimos observar es que tanto el clúster 3, 2 y 4 presentaba la expresión de uno o varios marcadores asociados al fenotipo M2. Sin embargo, el clúster 1 era distinto a los demás y estaba caracterizado por una menor expresión de estos marcadores. Para resumir un poco estos resultados, les presento esta figura en la cual tratamos de representar cómo Bruselas podría o estaría influyendo en la diferenciación de estos macrófagos, en donde en lugar de generar un único perfil celular, lo que hace es reorganizar esta población existente, favoreciendo la aparición de fenotipos alternativos con características M2. De hecho, si lo podemos pensar como un proceso de transición, veríamos que Bruselas induce un recorrido que va desde fenotipos más basales e incluso llegando a tener rasgos o características más de un fenotipo M1 hacia diferentes estadios de un fenotipo M2. Es importante recalcar que este análisis tiene limitaciones, ya que está basado en un número muy restringido de marcadores analizados. Claramente estaría bueno hacerlo incluyendo más marcadores para ambos fenotipos. Finalmente, para concluir con esta caracterización fenotípica, evaluamos otras moléculas implicadas en la remodelación tisular. De esta manera, lo que pudimos ver es que Bruselas indujo una regulación positiva en la expresión de CD300C, así como también en una leve inducción de VEGF, reforzando aún más esta idea que estos macrófagos estarían adoptando un perfil M2 dentro de un ambiente proregenerativo y tolerogénico. Bueno, para entender las implicaciones funcionales de estos macrófagos que estábamos viendo que estarían adoptando un perfil más de tipo M2 y como parte de nuestro segundo objetivo, decidimos evaluar si la capacidad secretora de estos macrófagos también se encontraba modulada o era modulada de alguna manera por la presencia de Bruselas, para lo cual eh, se obtuvieron o se recolectaron los sobrenadantes de este cultivo, de estos macrófagos diferenciados o no en presencia de bacteria, y se analizó un pool de citoquinas mediante ELISA. Lo que pudimos observar es que Bruselas indujo un aumento en la secreción de citoquinas proinflamatorias
como lo son TNF-alfa, IL-6 y IL-1 beta, así como también la quemoquina CCL2. Y también, y de manera curiosa, también indujo un aumento en la secreción de citoquinas antiinflamatorias como lo fueron IL-10 y TGF-beta. Más o menos dándonos una idea de que Brucela promovía un perfil secretor complejo mixto. Bien. Dado que la diferenciación de estos monocitos a macrófagos suele conllevar un aumento en la capacidad fagocítica del mismo, decidimos evaluar si este aspecto también era influenciado por Brucella, para lo cual estos macrófagos que fueron diferenciados en presencia de bacteria o no, al día 5 fueron cocultivados o fueron expuestos a cándida previamente marcada por CFC, con CFC, y la capacidad fagocítica se evaluó tanto por microscopía, así como también por citometría de flujo. Lo que pudimos observar es que hubo un incremento tanto en el porcentaje de células fagocíticas, así como también en el número de levaduras fagocitadas por cada célula, en aquellos macrófagos que se habían diferenciado en presencia de bacterias. Esto lo pudimos corroborar teniendo un fenotipo similar por citometría de flujo. En conjunto estos datos nos reflejaban que Brucella inducía un patrón eh, secretor complejo acompañado de una mayor actividad fagocítica, a pesar de haber estado dentro de un entorno más tolerogénico. Como parte de nuestro objetivo 3 y dado el impacto observado anteriormente en las moléculas implicadas en la presentación antigénica y coestimulatorias, nosotros nos preguntamos si estos macrófagos conservaban o tenían la capacidad de activar una respuesta T, para lo cual estos macrófagos que fueron diferenciados uno en presencia de bacteria fueron cocultivados con linfocitos T halogénicos marcados previamente con CFC y analizamos la proliferación de los mismos mediante citometría de flujo usando esta estrategia de gating. Lo que pudimos detectar fue una reducción significativa en en la proliferación tanto para las subpoblaciones CD4, así como también para las subpoblaciones CD8. Además, también pudimos ver que hubo una menor secreción de interferón gamma, tanto en CD4 como en CD8. A continuación nos preguntamos si estos macrófagos conservaban la capacidad de responder a nuevos estímulos de activación. Para esto, los macrófagos que se diferenciaron una en presencia de bacteria fueron estimulados al día quinto con LPS de coli, que es un clásico inductor de activación, durante 24 horas y posterior a esto se midieron los marcadores previamente analizados mediante citometría de flujo y ELISA. Y lo que pudimos ver es que mientras nuestros macrófagos control sí mostraban una inducción o una mayor expresión de los marcadores analizados al ser estimulados con LPS, los macrófagos que fueron diferenciados en presencia de bacteria, que los vemos acá de color rojo, no mostraron modulación alguna cuando fueron estimulados con LPS. Y cuando fuimos a ver qué pasaba con las citoquinas, pudimos ver un fenotipo similar, donde los macrófagos sí respondían al estímulo con LPS. Sin embargo, nuestros macrófagos diferenciados en presencia de bacteria tampoco mostraban modulación alguna de estos macrófagos. Esto sugiere que Brucella no solo condiciona la diferenciación de estos macrófagos en su parte fenotípica, sino también que además limita la respuesta posterior a estímulos inflamatorios clásicos. Finalmente, como sabemos,
Brucella abortus es una bacteria compleja que presenta diversos PAM relevantes, como lo son las lipoproteínas, el ARN, el ADN, así como también lipopolisacáridos, los cuales pueden estar interactuando con macrófagos y modulando sus respuestas inmunitarias. Es por eso que nosotros nos preguntamos si estos PAMs de Brucella podrían estar implicados en esta modulación fenotípica que habíamos estado viendo. Entonces, para esto lo que hicimos es usar casi el mismo modelo experimental, solo que esta vez los macrófagos serían o fueron diferenciados en presencia de estos PAMs por separado durante 5 días y analizamos las moléculas previamente descritas, que son aquellas implicadas en la presentación antigénica y coestimuladoras. Y lo que pudimos ver es que, bien, es que la lipoproteína indujo una reducción de la expresión de HLA-DR y CD54, no así su control, la cual usamos la misma proteína, pero desialilada. Es decir, que esta no iba a tener su parte inmunogénica o inmunógena. Así también pudimos ver que el DNA indujo también una menor expresión para HLA, BC y DR de clase 1 clase 2, no así el RNA ni el LPS, el cual no mostró ninguna variación en los marcadores analizados. Bien, lo que pudimos ver hasta aquí y a manera de recapitulación es que estos monocitos que estarían llegando al sitio de infección estarían adoptando o estarían diferenciándose más hacia un perfil de tipo M2 dentro de un perfil regulador y más proregenerativo, acompañados además de un perfil secretor complejo y mixto, como pudimos ver, tanto de citoquinas proinflamatorias como antiinflamatorias, que si bien conservaba o presentaba un aumento en su capacidad fagocítica, la capacidad de respuesta de este para estímulos secundarios se veía limitada. También pudimos ver que varios PAMs estaban o podrían estar involucrados en estos fenómenos de disminución de la expresión, en donde pudimos ver también una disminución de la expresión de moléculas de presentación antigénica y coestimulatorias, lo cual se tradujo de manera directa en una menor capacidad para activar una respuesta T. A manera de conclusión, lo que podemos determinar de estos ensayos fue que Brucella abortus modula tempranamente la diferenciación de estos monocitos a macrófagos hacia un fenotipo M2 con características regulatorias y baja capacidad de activación de linfocitos T, pero al mismo tiempo favoreciendo la inflamación en el tejido, que es algo característico de esta enfermedad. Esto propicia un entorno inmunológico permisivo y que es potencialmente clave para su persistencia. Por último, quiero agradecer a mi grupo de trabajo, a la doctora Ana María Rodríguez, que es mi directora, a Guillermo Jan Bartolomé y a Julia, que es mi compañera, también a la gente del INVIRS, en principal al doctor Juan Sabaté, que es nuestro colaborador, también a la doctora Baida Denise de la Universidad del Estado de Alabama, que también colabora con nosotros, al Hospital de Clínicas, que es de donde obtenemos los BAFIs para usar nuestras células, y bueno, y al instituto por brindarme el espacio para compartir estos resultados. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a abrir para que hagan sus preguntas. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo le hago una pregunta. Dale, adelante. Bueno, muy lindo, Alex. Muy, muy claro, explicado. Em, Siempre resalto a veces este tipo de cosas cuando son temas que uno no es experto en el tema, pero
tu explicación fue muy clara. Yo te voy a preguntar una cosa un poco como más general, ¿no? Este mecanismo que vos describís de Brucela en macrófagos, ¿es compartido con otras bacterias o es un mecanismo propio de Brucela? No, se ha visto que también pasa lo mismo con Mycobacterium tuberculosis. De hecho, hay algunas bacterias, no sé, como Staphyloaurus o Klebsiella, que también producen una disminución en la expresión principalmente de moléculas presentadoras de antígenos. ¿Y estas bacterias comparten algo en común que las hace que tengan ese comportamiento? Usualmente son las lipoproteínas las que están como involucradas principalmente. Específicamente en Brucela lo que se ha visto es que las lipoproteínas a través del TLR2 inducen esta disminución. Así que creo que es la parte que comparten. Está bien. Y te hago otra preguntita. Vos, o yo entendí mal, o me pareció que vos al principio, cuando empezaste tu exposición, dijiste que se encontraba en placenta, podía infectar placenta. Sí, sí, sí. Esto es más característica de esta cepa igual, de aborto. ¿Y esa infección se transmite al feto? Eh, ah, Me parece que sí, sí. No, no sé, te No, pregunto creo que... porque no te estoy tomando examen, no tengo idea, No, por no, eso no, te no, está estoy bien, está preguntando, bien. porque algunos microorganismos pasan, otros no, por eso te Sí, no preguntaba sé si es si sabías. trasplacentario. No Y, sé si es trasplacentario, ¿verdad? No lo tengo ahora ese dato. claro, por ahí habría casos de brucelosis en recién nacidos o cosas así. Claro, sí, no, tendría que revisarlo. Está bien. Muchas gracias, Alex. Gracias, Lili. Había una pregunta, bueno, hay en el chat de Ariel, y si no, Norma, vos querías preguntar, Norma Sterin. Ah, perdón. Bueno, entonces le pregunto de Ariel. Ariel dice, felicitaciones al equipo y por tu presentación. Alex, consulta uno. En el mundo real, ¿se sabe si el monocito llega al sitio de infección sin estar infectado por Brucela? ¿Querés ir contestando porque tiene otra más? Sí, usualmente lo que se hace es reclutar al sitio de infección mediado por gemoquinas. Y bueno, un poco es lo que tratamos de modelar acá, qué pasa con ese monocito que está llegando hacia un sitio de infección donde está ya establecido y ver cómo modela a partir de ahí su diferenciación. Es eso, digamos. Bien, y la segunda es, ¿cómo puedes explicar las discrepancias, si lo son, entre el perfil secretor mixto, citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, y el menor porcentaje de LTCD 4 más y LTCD8, productores de interferón con el perfil de macrófagos M2? Sí, lo que básicamente son cosas o estrategias que le sirven a la bacteria para sobrevivir. Netamente están favoreciendo un entorno de sobrevida de la bacteria que siguen reclutando monos o al sitio de infección para asegurarse un nicho, pero a la vez también eh, siguen teniendo este como perfil mixto, digamos, que tampoco puede activar una respuesta robusta porque no le conviene resolver la infección, sino como mantenerla ahí para que sea un nicho replicativo, claramente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces te agradecemos, Alex, nuevamente, a vos y a tu directora, Ana María Rodríguez, y nos vemos la próxima. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.